Muy buenas noches. Mi misión es transmitirles un saludo de bienvenida en esta casona un poco más que centenaria, es de 1920, en el 30º aniversario del Premio Campodónico y en el 10º aniversario del Centro Cultural. O sea que se cumple este año. No en este mes, sino un poquito más adelante, ya celebraremos. Y me corresponde también presentar a 3 personalidades de gran relevancia en el mundo académico, científico, en el Perú. Estamos muy agradecidos de que vayan a conversar con nosotros de la relevancia de la ciencia en la educación peruana. Y tienen realmente mucha experiencia y mucho motivo para hablar de perspectivas, reflexiones del presente y hacia el futuro también. Y me parece que lo mejor que puedo hacer es rápidamente cederles la palabra tras una breve presentación, y me ciño aquí a los datos que me han entregado, porque si no uno empieza a inventar títulos y confunde las universidades, etcétera, etcétera. A mí me ha pasado alguna vez que me han nombrado incluso miembro del Parlamento Europeo y cosas así, así que me ciño a los datos. La doctora Ruth Shadi Solís, Premio Esteban Campodónico en el año 2007, es arqueóloga y antropóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investiga desde hace ya bastantes años, desde el 94, en el Valle de Supe, donde descubrió los vestigios de la civilización más antigua de América, Caral. Yo creo que los dos nombres, Caral y Ruth Shadi, se asocian para mucha gente. Pues es un trabajo realmente importantísimo, y que busca también la puesta en valor del patrimonio arqueológico peruano como un eje de desarrollo social y económico, con todo el esfuerzo que se supone también de diálogo, de convencer a la población, a las comunidades, y una gran experiencia ahí. Dirige actualmente la zona arqueológica Caral del Ministerio de Cultura, y en el 2018 fue galardonada con el Premio Nacional por las Mujeres en la Ciencia. En el 2020 reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. El doctor Humberto Guerra Allison, Premio Esteban Campodónico del año 2021, es médico microbiólogo. Se graduó en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Baylor College of Medicine. Con Hugo Lumbreras fundó el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia, y ha participado en trabajos de investigación sobre enfermedades prevalentes en el Perú, como la verruga peruana, leishmaniasis, hepatitis B y delta y lepra, entre otros. Desde muy temprano se interesó en la telemedicina para la atención médica en la Amazonía, ya desde hace 2 décadas, y se ha desempeñado como miembro del Comité de Asesores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Y el moderador es el doctor Benjamín Martí Corena, que estuvo a cargo de la presidencia precisamente del CONCITEC entre los años 2001 y 2006, y consiguió la aprobación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y además el perfeccionamiento de programas de subvenciones a proyectos de investigación en ciencia y tecnología y innovación, y el impulso a los estudios de perspectiva tecnológica en el Perú y en los países andinos. Y ha sido en varias ocasiones jurado del Premio Campodónico. Muchísimas gracias también a ustedes dos, doctores, por acompañarnos aquí en esta tarde-noche, que bueno, tiene una dinámica que explicará el moderador y que al final también permitirá que ustedes hagan las preguntas y absuelvan las inquietudes que tengan respecto de este tema. Y con esto,
pues el agradecimiento del Centro Cultural al Premio Campodónico por querer celebrar, conmemorar el aniversario aquí en este espacio, y sobre todo a ustedes tres que a partir de ahora toman el protagonismo. Muchísimas gracias. Creo que debo comenzar yo. Lo primero que quiero hacer, por supuesto, es agradecer a la universidad y en particular a Antonio, que estoy seguro que ha sugerido mi participación, lo que por supuesto me honra. Conozco a Antonio desde los días que llegó al Perú, desde los primeros días, en realidad. Éramos bien jóvenes los dos. Y el premio Campodónico, por supuesto, que es llevado por la universidad de una manera realmente ejemplar, ¿no? Yo he participado en 3 ocasiones en el jurado. Las discusiones en el jurado son realmente un lujo de conceptual y de buena fe. Es un premio que merece todos los honores, realmente, ¿no? Y de hecho se ha convertido en prácticamente el único premio, ¿no?, de esta calidad. El CONCITEC tenía un premio también hace algunos años, pero dejó de darlo en algún momento. Incluso Rutes también ganó el premio CONCITEC por el 2005 posiblemente, o algo así. Yo quisiera entonces entrar en el tema, la ciencia, la importancia de la ciencia en la sociedad peruana. Yo diría que la importancia de la ciencia es, por supuesto, mundial, naturalmente, pero que me gusta presentar la importancia teniendo en cuenta 3 dimensiones de la ciencia. Una es una dimensión ética. El científico no puede afirmar lo que no puede demostrar. No veo nada más ético que eso. Es casi imposible imaginarse algo más ético. Claro, la ética depende de la sociedad, depende del momento, ¿no? No son conceptos estables, evolucionan, la ética evoluciona. Pero esta es una verdad universal desde que comenzó la ciencia, entre los babilonios, los egipcios y finalmente los griegos, que la sistematizaron mejor, y es la gran fórmula de la verdad, ¿no? La ética científica es una dimensión fundamental. Hay otro aspecto ético, no de esa trascendencia, pero un poco menor, pero que también es un concepto ético importante. Las leyes de la ciencia, las leyes de la naturaleza se obedecen de todas maneras, a diferencia de que las leyes sociales, que muchas veces se dejan de lado, sobre todo en momentos de conflicto, ¿no? de disrupción social, en fin. La segunda dimensión, y a propósito, esta dimensión ética no ha sido debidamente explorada para la educación. La educación en ciencias es importantísima precisamente por esta connotación ética. Si se introdujera debidamente en la educación, como se hace, por ejemplo, en programas ahora ya universalizados, como el que inauguró David Letterman en 1990 en Chicago, en Estados Unidos, en los barrios y en las escuelas más violentas, de los distritos más violentos de Chicago. Él entendió que la enseñanza de la ciencia podía ser la forma más directa de lograr el cambio, la mejora en la conducta de los jóvenes, porque tenía esa connotación ética que no tienen muchos otros cursos, que son más neutros en cuanto a ética, a relaciones sociales. Lo logró en Chicago. Realmente disminuyó enormemente el bandidaje, digamos, entre los jóvenes en Chicago, y esa experiencia fue tomada por Pierre Lenat y el otro, un premio Nobel francés también, Charpak,
George Sharpak, y ellos la llevaron como un programa educativo, la Man a la Pat, que solo se dictaba a niños de primaria, precisamente porque de lo que se trataba de formar ética en el proceso educativo formativo primario. Eso después se ha trasladado aquí en América, a Colombia, con mucha fuerza, en Europa a Alemania, y en Alemania se fundó un programa similar que se llama Pollen, que es un programa que ahora pertenece a la Unión Europea. La ética como fundamento, la ética científica como fundamento de una mejor ciudadanía. La segunda dimensión es la dimensión estética. La ciencia se funda en modelos y los modelos son preciosos, ¿no? Son modelos que simplifican, hacen ver una gran simetría y mucha imaginación. Muchas veces resultan modelos que se pueden probar, que son correctos, en el sentido de que permiten esos modelos deducir experimentalmente, poner a prueba las hipótesis, mejor dicho, ¿no? Los permiten fácilmente. Por ejemplo, el átomo que gira como un planeta, el electrón alrededor del núcleo. En realidad, esa fue la primera imagen, pero por supuesto después se vio que no era eso, que realmente eran unas vibraciones y una nube de electrones que había alrededor del núcleo. Pero sin embargo el modelo sirvió. ¿Por qué sirvió? Porque era primero muy entendible, puesto que conocemos los planetas y cómo giran alrededor del Sol, era muy entendible, y después se vio que era un sistema distinto, pero que tenía algunas similitudes y que permitía dar ese paso. Entonces, lo que quiero decir simplemente es que son modelos con mucha belleza, ¿no? La triple hélice, en fin. No voy a poner más ejemplos, ya me levantaron las manos. Y la tercera dimensión, por supuesto, es la utilitaria, ¿no? En el periodo de la Grecia clásica y de la Babilonia y Egipto no era utilitaria. Comenzó a ser utilitaria en esa época, pero todavía no tan visiblemente. La aritmética la inventaron los comerciantes, evidentemente, porque necesitaban intercambiar. Y la geometría la inventaron los sacerdotes egipcios, que tenían que repartir tierras de forma cuadrada, y cuando el río, el Nilo, desbordaba, que desbordaba todos los años, cubría alguna parte de las parcelas entregadas a los tributarios, y entonces los sacerdotes medían, eran matemáticos, medían lo que se había perdido con pequeños cuadraditos, sumaban los cuadraditos con aritmética y lograban entonces fórmulas que después, solamente con la llegada de los griegos, de tales de Mileto, de Pitágoras, se logró convertir en realidad en teoremas. Antes era todo cálculo aproximado, pero era ya matemática, y los griegos le deben mucho a los egipcios y estos a los babilonios. De manera que ese utilitarismo comienza allí, ¿no? Con la necesidad de medir tierras, por un lado, la geometría, y con la necesidad de intercambiar productos por una referencia que sea única. Hay miles y miles de productos que se intercambian, pero hay un único que se puede intercambiar por todos ellos, ¿no? Separadamente. Y ya no intercambiar entre cada dos productos, porque es una cosa muy compleja. Entonces la invención de la moneda y de la aritmética es una invención del comercio, cuando surge el comercio. El comercio internacional, además, ¿no? Es decir, cuando se vende aceite y aceitunas desde Grecia hacia el Medio Oriente, hacia Egipto, entonces se comerciaban tantas cosas, albaricoques, sal, nueces, aceite de oliva, tantas cosas, que era necesario tener una moneda de cambio. Entonces, el utilitarismo viene con mucha fuerza con el proyecto de la modernidad. Es decir, ya en el Renacimiento, un poco después, surge también el proyecto de la modernidad, y uno de sus principales
gestores es Bacon, Francis Bacon, que tiene un concepto que creo que define bastante bien el sentido utilitario. La naturaleza debe ser puesta al servicio del hombre. Claro que después morigeró un poco su afirmación diciendo que hay que hay que dominar a la naturaleza obedeciéndola, que ya es un concepto ecológico interesante desde el inicio del proyecto de la modernidad. Antes de Bacon, las generaciones eran rutinarias, los hijos hacían lo mismo que hacían los padres, y los nietos también, y los bisnietos también. Todo era igual, no se movía, casi la sociedad es muy poco lo que evolucionaba. Entonces el proyecto moderno viene a cambiar radicalmente esa situación. No sabemos si para bien o para mal. Hoy tenemos una sociedad mundial que es más o menos unas 20 veces mayor que el número humano es 20 veces mayor que el que había cuando Bacon enunció su doctrina, digamos, su visión de la naturaleza. Pero esa cantidad de población tan enorme que tenemos ahora, ya cercana a los 8.000 millones de personas, no puede multiplicarse más. No puede, porque la Tierra no puede soportar tanto. Eso no sucedía en la época de Bacon. No había tal temor. Ahora es obligatorio que el utilitarismo de la ciencia sea controlado también. Bueno, no voy más allá. Estas son algunas reflexiones que me he permitido hacer en esta ocasión, y quisiera pasar entonces a la presentación de las preguntas que tenemos previstas para esta ocasión. Como se ha señalado, son 5 minutos por cada respuesta, son 3 bloques, de manera que cada uno de nuestros 2 panelistas tiene 5 minutos para responder cada una de las 2 preguntas de las 3 preguntas que se le va a formular. El primer bloque es el siguiente: ¿en qué etapa de su vida o de su educación se despertó el interés por la ciencia y en particular por la profesión que eligieron? ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaron? Doctora Orochadi. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradecida por la invitación y esa combinación de esfuerzos que vine haciendo a través de los años. Cumplen 30 años el Premio Campodónico, los 30 años de Caral, que estamos trabajando también. Este año lo cumplimos. Es para nosotros, esa pregunta en el caso mío fue motivada por mi familia, en particular por mi padre, que quedó muy sorprendido cuando llegó por primera vez al Perú y vio cómo vivían en el presente las poblaciones en el área rural y también en algunos lugares urbanos, y cómo habían vivido en el pasado, viendo los sitios arqueológicos. Entonces, yo recuerdo que a los 8 o 9 años me invitaba y íbamos. A mi mamá no le gustaba ir a esos viajes de reconocimiento porque sentía pena, ¿no?, por lo que tenía que ver mi padre, que no era peruano. Pero mi padre me decía: mira, hija, cómo vivieron tus antepasados, mira esos monumentos que ellos han construido y mira cómo vive la población actual. Esos niños no tienen zapatos, mira, sus casas están cayendo, son de fibra vegetal pero no las mantienen. Se ve que hay una pobreza en la presentación que tienen todos los pobladores, ¿no?, y en particular los niños mal vestidos y no bien alimentados. Y con esa comparación
Yo llegaba a mi casa y me ponía a pensar, teniendo 9 años, y me ponía a escribir cómo quisiera yo que vivieran en el interior del país, ¿no? Y siempre le pedía a mi padre que me llevara a conocer museos y otros sitios arqueológicos, ¿no? Y ya cuando mi papá cada año de cumpleaños me regalaba una colección de libros. Entonces yo leía pues a Garcilaso, le veía las crónicas, ¿no? Y mi hermana, que me seguía a mí, que 3 años después, ella decía: a mí nada de libros, no me gustan esos temas. Éramos diferentes los impactos que se habían recibido, bueno. Pero cuando ya yo entré al colegio, también en el colegio yo le pedía a los profesores, como se organizaban clubs, ¿no?, de deporte, de música, ¿no? Yo le dije: yo quiero que se cree el club de museos, para que nos lleven a los museos, pero solamente se interesaron 2 personas. Pero los profesores era yo y una amiga mía del aula, ¿no?, de Juana Larco de Dahmer. Entonces sí se creó el club. La directora era una persona muy especializada profesionalmente y motivadora de la formación de los estudiantes. Y profesores del colegio eran profesores en San Marcos, en historia, en antropología, en arqueología. Entonces sí les interesaba promover, ¿no?, el interés de los estudiantes también, y que esto se extendiera más. Y cuando yo salí del colegio e ingresé a la Universidad de San Marcos, en los 2 primeros años también mi interés por la arqueología continuó. Yo iba de voluntaria a la huaca que estaba dentro de la universidad y que la estaban investigando. Y era la única que cruzaba, porque en ese momento no habían vías, ¿no?, en la universidad para llegar a la huaca y ver los trabajos que se hacían, y yo llegaba como voluntaria. Y así mi interés se definió bien claramente para ser arqueóloga. Y continuar después de los 2 años ya la profesión. Y estudié antropología y arqueología porque no existía la escuela de arqueología en San Marcos. Era antropología, y por el interés que yo había expresado, el director José Matos Mar también instaló la escuela de arqueología, pero se llamaba Departamento de Antropología y Arqueología. Y de ese modo es que yo pude formarme en ambas profesiones, y se enriqueció muchísimo mi formación, porque nos llevaban, no era la universidad de ahora, que tiene poco interés en promover, ¿no?, la vocación que cada estudiante puede estar expresando, sino que nos llevaban los profesores como Javier Pulgar Vidal, por ejemplo, a conocer transversalmente el país. Y muy pocos querían ir, pero había un bus que conseguían, que la universidad asignaba, y podíamos conocer desde La Chala, y nos hacía parar en cada zona ecológica para que viéramos las características, y nos preguntaban: y a ver ustedes, ahora hemos llegado a otra, esta es la Yunga, a ver qué diferencia han visto. Y así de zona en zona, que fue enriqueciendo nuestra visión, que vivíamos en un país diferente en cada parte de la cordillera creada por... Entonces me puse a averiguar por dónde pasa la cordillera y qué dimensiones tiene en el territorio del Perú. O sea, ya mi interés era conocer el territorio y las diferencias que tenía. Y así ya cuando salí de la universidad conocí a Carlos Amati León. Estuve, bueno, hasta que él ha muerto, hemos sido muy amigos, y viendo la mega diversidad del Perú y los problemas que el Perú tenía. Y ya mi interés, pues, desde que ya me levantaron la mano, así que no puedo continuar, disculpen. Pero contestando a la pregunta, yo estuve trabajando como estudiante primero, viajando, ¿no?, y como voluntaria en Puno. También estuve en Chota con el profesor Pablo Macera, a mula, no había carretera. Y mi madre me dijo: no, tú no vas, porque te pueden hacer mucho daño, tú eres una niña.
que venga el profesor a hablar conmigo. Y el profesor Pablo Macera se dio el esfuerzo y trabajo de ir a mi casa a pedir permiso y explicarle a mi mamá que por qué me invitaba, ¿no?, a ir allá. Y por primera vez llegué a Chota y me quedé impresionadísima. O sea, me di cuenta que no solo la diferencia era transversal, ¿no?, de las zonas ecológicas, sino también norte, centro y sur, que no, la transversalidad es diferente, ¿no?, aunque se dan las zonas ecológicas. Y lo que me llamó la atención, yo nunca había comido arracacha, ni cuy, ¿no? Y allí la comida de casi todos los días era eso. 9 especies, me puse a contar cuántas especies habían de arracacha para explicarle a mi familia cuando volviera. Y vi pues que eran 9 especies las que conocí en ese momento, ¿no? Pero el viaje a mula fue bien interesante, porque por primera vez yo subí a una mula. Llegamos a un pueblo que se llama Huambos y de allí se llamaba por teléfono, no había posibilidades, tenía que acudir a la población para que lo ayudara al profesor y se comunicaran con el pueblo de Pacopampa. El pueblo es el que mandaba las mulas y en las mulas ya nos trasladábamos y llegamos después de varias horas. Entonces yo fui conociendo todo el territorio, sus características, la forma como vivían las poblaciones. Después también trabajé en Puno un tiempo, durante varios meses, y mi tesis la hice, la primera tesis sobre Pacopampa, la segunda sobre Bagua. Me fui a Bagua y vivía en el Milagro, que era el pueblo de los militares establecidos allá, porque todos eran migrantes en Bagua. Pero los fines de semana llegaban los de la selva, chipivos de la selva, tribus de la selva variados, ¿no?, de acuerdo con lo que producían para intercambiar, pero llegaban por los ríos. Y ya después subí yo a los cerros. Bueno, yo era bien, si ya les contara más adelante, pero yo he viajado por todo el mundo porque quería conocer, pero primero yo empecé por el Perú, ¿no? Y allí en Bagua llegué a un pueblo, subiendo en mula, ¿no?, arriba, y en ese pueblo que era del Perú, peruano, las poblaciones me comentaron que había llegado el ejército y les había quitado a todos sus documentos de identificación con el territorio, a cada uno de ellos. Nadie tenía nada y les habían mentido, les habían dicho: dennos ese documento para nosotros formalizarlo como nación peruana. ¿Y qué creen que había pasado? Ellos estaban inscritos, solo una persona se había quedado con el documento original y me la mostró, y me mostró ese documento. Y solamente en ese documento pude leer, porque todos los demás ya se los había llevado el ejército. En ese documento ellos estaban registrados en Quito. Antes de la guerra, todo ese territorio había pertenecido a Quito, a Ecuador. Y por eso es que recuperaron todos esos documentos. Bien, miren, o sea, una cosa aprende uno mucho en relación con las poblaciones, y otra cosa es la investigación directa que hacemos también, ¿no? Y eso lo he aprendido en el trayecto. También después he viajado por la India, quería saber en qué se diferenciaba la India, China. He estado en Alemania, he estado viendo cómo trabajaban la investigación científica. Bueno, más adelante comentaré porque ya me he extendido mucho. Gracias. Bueno, ha sido muy interesante y me ha despertado ideas también. Muy agradecido por estar invitado acá. Y bien, la pregunta era con respecto a cómo se despertó mi propio interés en la ciencia. Y la verdad es que no recuerdo tal nombre como ciencia. En mi primer conocimiento acerca de todo esto era la curiosidad. He sido un chico muy curioso y si pasan las diapositivas que muestran un poco la familia, se puede ver que solamente he tenido un hermano. Bueno, esos son mis papás, claro. Y con un solo hermano se puede ser muy, muy, muy
amigo, muy cómplice, y se puede hacer muchas cosas. Éramos amigos desde antes de que él hablara. Y después, bueno, podíamos competir también en una serie de actividades, y entre ellas estaban lo que se podría llamar las de curiosidad. Yo soy el mayor, el menor está sobre la falda de mi mamá. Y una cosa que quiero decir de él es que realmente éramos bastante diferentes en la forma de pensar acerca de las cosas. Mi hermano era eminentemente práctico, él podía deducir cómo funcionaban las cosas. Para mí me costaba mucho más trabajo. Yo quizás podría ser un poquito más observador en algunas cosas y me interesaba mucho más en la parte biológica. Los animalitos, cómo caminaban las hormigas, qué cosas se podía hacer con un chanchito que se daba vuelta, o una cucarachita martina y cosas por el estilo. Él veía cómo funcionaban las máquinas, cómo hacía funcionar un afilador, su sistema para poder dar vueltas a la rueda, cómo se convertía esa máquina, porque lo es, en algo que podía rodar y llevarse a otra parte. Y obviamente todo esto nos distinguía un poco en cuanto a actividades. Él ha sido, porque él falleció ya hace buen número de años, en el año 14 murió, él ha sido que se llevó buena parte del cerebro de la familia, de verdad. Y así se ha distinguido en por lo menos 2 profesiones y varias aficiones. Pero estábamos hablando de mí, ahí está mi abuelo, y están los 5 nietos que tuvo, abuelo de parte materna. Nunca conocí a mi abuelo paterno, que venía de Huancayo. Y de los 5 que hay, los 2 varones somos, bueno, mi hermano y yo, y de los 5 quedamos 3, ya hay 2 fallecidos. Esto es un cumpleaños de la época. Los que están con flecha somos mis 2 primas que están ahí. Una de las primas también está en la otra, las 3 primas están en la otra foto. Y aquí con una amiga de la familia, es la única foto en color que tengo de mi papá de esa época. No existía mucho de la foto, pero esto es ya varios años más adelante, probablemente unos 10 años después, acercándonos a los años 50. Y bueno, esta es la única foto de colegio. Ese es el desafío más grande que tenía, los deportes, nunca me interesaron. Y obviamente me hacían jugar, pero nunca descollé en nada y nunca me entretuve en el deporte. Estas 2 correspondían a las segundas y terceras preguntas. No sé cuánto estamos de tiempo, creo que bastante todavía, así que podría indicar que desde la época del colegio se fueron concentrando un poco mis actividades en cuanto a los cursos que ya existían y cómo el desafío que podría llamarse era fundamentalmente entender mejor los cursos, leyendo no solamente lo que estaba en la enciclopedia que se usaba, sino también lo que encontraba en la biblioteca y lecturas que tenía mucho en mi casa. Mi papá, arquitecto, había sido de la primera promoción de arquitecto que salió de la UNI y bueno, él era muy aficionado a muchas cosas, sobre todo el arte, así que algunas cosas que todavía conserva, bueno, digamos, lo que quedó de mi papá, me hizo una exposición prácticamente a varias corrientes artísticas, pero también a la parte práctica de la aplicación de la ciencia. Revistas como Scientific American, Popular Science y otras parecidas, Popular Mechanics también estaba, que todavía continúan ellas y que de alguna forma, que ahora las veo solamente por internet, alguna forma sigo viendo con curiosidad muchos temas distintos. Ya estando en la Universidad de San Marcos, a la que ingresé inmediatamente después de salir del colegio, me interesé en todos los cursos que se daban y descubrí la biblioteca que había pertenecido y que se conservaba entonces del fundador de la Academia Nacional de Ciencias, y que ya se me
Bueno, una de las cosas que me suele ocurrir es olvidarme de los nombres. Estoy seguro que todos se acuerdan del fundador de la Academia Nacional de Ciencias, que tenía otro nombre inicialmente. Y allí encontré un libro que me interesó mucho cuando se trataba de física, y es el libro de cristalografía. Casi aprendí cristalografía en el libro de Bragg. Ahí está, me acordé un nombre, Bragg y Bragg. Más adelante ya se llegó a coagular un poco con respecto al otro componente que ya ha sido mencionado también por el doctor Benjamín Martí Corena, la parte ética. Si uno tiene las capacidades para poder desarrollar científicamente, también tiene una especie de orden interna para poder servir a los demás. Y esa es la parte ética. ¿En qué podía servir yo? ¿Para qué servía yo? Y así fue como decidí que valía la pena dedicarme a médico para poder servir directamente a mis semejantes. Y ahí nomás quedo porque ya también se levantó la manito. Muchas gracias, Humberto. La segunda pregunta es, ¿qué significa para usted hacer ciencia en el Perú del siglo XXI? 5 minutos. Bueno, ciencia para mí es producción de conocimientos para dar solución a problemas, que eso es lo que hacían nuestras sociedades ancestrales desde muchos milenios. No hemos trasladado todo de Egipto ni de Mesopotamia, eso no es así. Acá se ha creado conocimientos científicos, pero con una visión social, que eso también debemos tener presente en la actualidad. Las ciencias sociales, debe haber un trabajo interdisciplinario para que las poblaciones donde se hace experiencias, experimentos, etcétera, puedan ser consideradas, porque hay un conocimiento tradicional que se preserva. En una reunión que tuve donde asistieron pueblos tradicionales, uno de los jefes dijo, ¿por qué en estos momentos se considera que nosotros o nuestros antepasados no han tenido producción de conocimientos? Nosotros hemos vivido en mejores condiciones porque hemos respetado la naturaleza, no la hemos destruido. Y además de respetar a la naturaleza, nos hemos respetado como seres humanos. No hemos sido de destruir al otro por beneficio de sus recursos. ¿Y por qué ahora, en lugar de evolucionar, estamos por lo contrario, involucionando? Y eso fue en un evento que hubo en Colombia. Y en verdad mencionaron a Perú, ¿no? Pero de manera negativa. ¿Por qué los peruanos contaminan los ríos? ¿Acaso los ríos del Amazonas son solamente de ellos? ¿Por qué no respetan a la naturaleza que la compartimos todos los seres humanos que ocupamos? Entonces, una visión de la vida que bastante impacta si se tiene en la consideración el trabajo social con las poblaciones, haciendo nosotros una recuperación de conocimientos para dar solución a muchos problemas que puedan estar afectando a la sociedad humana, pero también debemos tener esa visión integral de no excluir por considerarlos menos que nosotros a poblaciones que mantienen un conocimiento y un quehacer tradicional. Es interesante incluirlos y trabajar con ellos. Y nosotros ese es el trabajo que venimos haciendo desde hace 30 años. Empezamos haciendo un plan maestro con visión de identificar los problemas que atravesaban las poblaciones donde trabajamos. No se identificaban con el patrimonio arqueológico, empezamos a hacer primero una serie de investigaciones y encontramos que el 100% de las poblaciones del Valle de Supe eran migrantes de Ancash, el 90% de Ancash y el 10% de Huánuco. Y por eso es que el patrimonio no lo consideraban suyo y no les importaba ocuparlo
y destruirlo, venderlo, etcétera, ¿no? Entonces hemos tenido que trabajar con ellos, incorporarlos. Hicimos un plan maestro con participación de los líderes que habían en los centros poblados que se dejaron en donde eran las haciendas cuando se produjo la reforma agraria. La reforma agraria no tuvo visión de que el reparto de tierras no se hacía por igual en todas partes del país. Habían partes donde ya se habían, a través de los hacendados, acostumbrado a traer gentes del interior donde le pagaban menos en las épocas de siembra y en las épocas de la cosecha, pero no se promovió que tuviesen identidad. Si ellos venían conservando su identidad poblacional, cultural, y no se identificaban ni con la naturaleza del valle, ni con quedarse o promover desarrollo o ver cómo podían ellos integrarse, ¿no? Simplemente después de la siembra o después de la cosecha volvían a sus pueblos. Entonces ha sido todo un trabajo el que se hizo con el plan maestro. Ese plan maestro lo hemos actualizado antes del COVID, pero los problemas que se han ido generando ya en los últimos tiempos han limitado bastante. De todos modos, no nos hemos quedado limitados nosotros en el sentido de lograr los cambios que las poblaciones requieren. Hemos trabajado con los jóvenes, los adolescentes y los niños y los adolescentes para que ellos se identifiquen. Hemos generado y creado un programa que se llama Caral en la Escuela. Hemos firmado un convenio con la UGEL de Barranca y nosotros hemos formado un equipo con nuestros trabajadores y vamos a los colegios. Les transmitimos la historia social que venimos recuperando en 12 centros urbanos, no es solo Caral. Son 12 centros urbanos para poder comprender cómo fue el sistema social, por qué avanzaron tanto como civilización, que significa organización interna, creación de conocimientos, solución de problemas que le dieron, y crearon una serie de conocimientos que hoy son admiración de muchos especialistas diversos del mundo, físicos, químicos, que vienen a conocer, e incluso ingenieros estructurales, la tecnología que ha permitido que ellos aplicaron que esos edificios se mantengan estables. Entonces, es un conocimiento que es muy importante recuperarlo y transmitirlo a las sociedades y no quedarse en el mundo académico, y promover en ellos los cambios y la visión de los recursos que ellos ahora han ocupado después de la reforma agraria y han seguido siendo pobres. Ya nosotros tenemos 30 años, estamos trabajando con los niños, estamos trabajando con las mujeres y con los hombres también, para que esa diferencia de género no genere los problemas que hemos encontrado, ¿no? De maltrato a las mujeres, de no permitirles trabajar, etcétera, etcétera. Y si bien es un área rural, está muy cerca de Lima. Por eso es que quizás no hemos encontrado pobladores del área del Valle de Supe, por la cercanía que venían a trabajar con las poblaciones que se fueron creando en las proximidades de Lima, ¿no? Entonces, ya como me han levantado la mano, disculpen, aquí me quedo, pero es el trabajo que venimos haciendo, un trabajo de ciencia, pero aplicando ciencia social, o sea, teoría y teoría arqueológica, metodología científica y una visión de promover en las poblaciones identidad cultural que no la tienen, pero ya ahora se consideran ellos caralinos. Eso estamos logrando, que se digan, no, sí somos caralinos, y ante los turistas que llegan se expresan de ese modo. Y por supuesto que los que han nacido allí, después de la reforma agraria, ya se dicen caralinos, pero ellos han logrado a través del programa Caral en la Escuela que los padres se identifiquen también y los llevan a los padres a los sitios arqueológicos. Bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, parece que hay muchas cosas que van en paralelo. En mi caso particular, después de haber ingresado a la Facultad de Medicina, ya estuve trabajando también en aspectos que tienen algo que ver con esto de ir a los lugares de fuera de Lima, donde podemos aprender cómo vive la gran mayoría del país de esa época. Ahora ya sabemos que
hay mucha más población en ciudades que en esa época. Yo estoy hablando de hace bastante más tiempo. Estoy hablando de los 50 y 60, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que nuestra universidad se fundó, como ustedes saben, acerca de un cisma que se produjo en San Marcos, y una de las primeras actividades que se realizó fue el salir al campo. Y salir al campo con no solamente el personal de salud, sino también el personal que estaba en ciencias sociales, que era parte del conocimiento que se estaba tratando de hacer y divulgar en los alumnos. Yo era alumno en esa época. Y cuando llegué al cuarto año de medicina, ya tenía algunos, digamos, conocimientos, porque desde premédicas había partido hacia la selva con un grupo en San Marcos. Y pudimos conocer desde Lima hasta donde pudimos llegar y que llegaba la carretera a Oxapampa, con el conocimiento de qué enfermedades, porque era lo que nos interesaba en ese momento, y qué ambientes ecológicos eran los que podían servir de sustento a esas enfermedades en todo ese recorrido. No es nada original, es algo que ha ocurrido muchas veces antes y se ha hecho prácticamente tradicional en nuestra Facultad de Medicina y también ya en las otras facultades, el realizar trabajo, digamos, como parte de los cursos en zonas donde pueden ser recibidos como alumnos durante periodos de entre 2 meses, 3 meses y regresar a él. Pero nosotros lo hicimos en el curso de Medicina Tropical como una parte obligatoria y es todavía una cuestión tradicional. Y vamos en eso desde 1971, en que se hizo originalmente y por primera vez en Pucallpa, y después ha sido en Iquitos. Ya las promociones han sido más grandes, prácticamente no hay otra ciudad en la selva donde pueden ser albergados un número tan grande. Y las condiciones también han variado mucho. Ahora ya ustedes saben que a veces se juegan partidos de fútbol llevando los equipos en avión a distintas ciudades del país. En esa época el reunir el dinero para poder viajar era una tarea de varios meses y ha sido también un efecto cohesionador dentro de cada promoción el conseguir el dinero para poder pagar sus viajes, los viajes de todos hacia allá. Eso ha sido una de las columnas vertebrales también de los cursos de medicina comunitaria y ha sido una tradición continuar esto durante toda la carrera cada vez que ha sido posible. Y tienen varios premios obtenidos por distintos grupos en distintos momentos, también con distintos auspicios, internacionales algunos, otros nacionales, con respecto a trabajos específicos realizados, algunos trabajos de tesis y cosas por el estilo. Pero esto tiene poco que ver con la pregunta. Esto es solamente la introducción de la ciencia. En todo esto significa que estamos tratando de que todo lo que puede la ciencia producir de bueno para servir a nuestros semejantes pueda ser realizado. Y claro, cada esfuerzo se ve multiplicado cuando el grupo es multidisciplinario y puede realizarse desde varias distintas profesiones en sistemas que han sido probados también en otros países. A mí me interesó particularmente unos esfuerzos colombianos y nos estuvimos carteando bastante hasta que hubo un problema con nuestro socio principal en Colombia, que lo invitaron miembros de alguno de los grupos terroristas a que o salía o desaparecía su familia. Bueno, salió pues, pero después ya sabemos que regresó y pudo llegar a hacer algunas cosas. Algo que quería mencionar en esto es que hemos aprendido mucho todos nosotros con la pandemia y con la necesidad de estar preparados. Los organismos internacionales, que muchos piensan que están de más, tienen programas y realizan sus actividades. Quizás tienen salarios demasiado grandes, eso es una cosa, una crítica corriente en este momento,
pero tenemos la primera pandemia que se ha controlado por medios científicos y tenemos el premio Nobel que ha sido otorgado a quienes desarrollaron la metodología nueva para la producción de vacunas. Y la penúltima diapositiva, esta de acá, es del día de ayer, si no me equivoco, 16, una editorial en la cual se habla acerca de un problema que tenemos ahora y es global nuevamente, el dengue. Posiblemente con los meses de invierno va a reducirse mucho más que con cualquier cosa que hagamos ahora, pero es otro problema más y todas las epidemias, todas las pandemias, todos los efectos socialmente devastadores que tienen todo esto ya tienen mejores sistemas de control y eso es por la parte científica. Acá, aprovechando un conocimiento que ya existía por lo menos 20 y tantos años antes y sin necesidad de llegar a cosas tan drásticas como modificar mediante la radiación, no sé, quizás no sepan ustedes, es algo que a mí me sorprendió bastante. El Perú ha sido importante para eliminar la mosca, bueno, eliminar no, controlar la mosca de la fruta en los naranjales en California. Acá se esterilizaban los machos que se exportaban para que las moscas de la fruta no tuvieran descendencia en California. Así que hay cositas que el Perú ha hecho. También ha contribuido muchísimo en la erradicación de la única enfermedad realmente erradicada, la viruela. La última vacuna de viruela fue aplicada en Pakistán con vacuna peruana. Que tenemos algo más que distinguirnos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta en realidad es pedirles una reflexión sobre cómo mejorar la integración de la ciencia en el sistema educativo peruano. Bueno, por la experiencia que nosotros hemos ido teniendo en los años de trabajo, es la educación, ¿no? A través de la cual se debería insistir en ese conocimiento e identificación con el territorio donde cada persona nace y donde debiera haber políticas de Estado. No sé para qué se han desarrollado los gobiernos regionales si no tienen esa visión de promover el desarrollo. Yo escucho a los padres decir, hijos tienen que irse de acá, porque si se quedan van a seguir siendo pobres como nosotros. Entonces son los mismos padres que están promoviendo que los hijos se retiren, ¿no?, de ese territorio. Y yo creo que la educación debe ir por hacer conocer las características, las condiciones del territorio, y en esto es muy importante también promover en los científicos, ¿no?, que cuando hagan su trabajo no se aíslen académicamente, sino que trabajen con las poblaciones del entorno donde están haciendo su labor científica o recuperando solución para problemas que la ciencia pueda hacer e incorporar. He visto el caso, por ejemplo, que venía haciendo hace ya algunos años Corea del Sur, donde hacen mucho esfuerzo por llevar a los niños a que conozcan el conocimiento de diversos especialistas en sus lugares de trabajo y los involucran para que vean cómo es que ellos trabajan en esa área del conocimiento. Pero eso es como un caso permanente, no es de una sola vez, ¿no? Entonces, o en la India, donde promueven que hasta en el pueblo más pequeño no falte un instituto tecnológico que haga que en ese interior y no solo en Nueva Delhi se promueva la formación desde la niñez y los jóvenes con conocimiento de su realidad y de qué modo podrían contribuir también a mejorar sus condiciones de vida personales y contribuir al desarrollo en el lugar, en el territorio donde han nacido. Entonces, esa identidad se ha ido perdiendo en nuestro país. Como decía José María Arguedas,
hemos abandonado. Desde que llegaron a colonizarnos, abandonamos los campos de cultivo. Fueron a través de la extirpación de idolatrías, con persecuciones ideológicas, pero principalmente sacando de los campos agrarios o campos de cultivo que con tanto esfuerzo los antepasados lograron hacer en los cerros rocosos o en las tierras arenosas, ¿no?, con tecnologías apropiadas. Y ahora esos campos no producen. Y en el futuro, ¿de dónde va a venir los alimentos de la gente que se ha ido a vivir en las ciudades, en los centros urbanos, de donde vemos que hay delincuencia, pobreza, desigualdad social, que hace que no haya un sentido de comunidad o de vinculación social, ¿no? De modo que yo creo que son políticas de Estado que debieran tenerse en consideración y no permitir que solo los políticos, sino la sociedad civil organizada, donde la educación debe tener una injerencia importante tanto a nivel escolar como a nivel universitario, y que así como se crearon los civitas en San Marcos, ¿no?, lugares de investigación en diversas partes, y después fueron no solamente de veterinarios, sino fueron incorporando algunas especialidades, pero eso se ha dejado ya estático, sin asumir responsabilidades con el desarrollo en el resto del país. Nosotros hemos trabajado con las poblaciones bastante, lo seguimos haciendo, y en el pueblo de San Nicolás, que fue de los Brescia, antes de la reforma agraria, y ahora está en manos desde entonces de la comunidad de San Nicolás. Nos han dado todo el terreno a nosotros por 99 años, para que podamos allí instalar no solo un centro cultural que transmita la historia que estamos recuperando sobre la civilización caral, que es necesario que se conozca, porque allí va a tener aportes muy importantes. Uno, en la identidad que debe recuperarse, donde se ha perdido. No hay identificación de colectivo social, de trabajar unidos y organizados. Y segundo, la autoestima. No podemos seguir colonizados pensando que todo lo que se crea científicamente de afuera vale más de lo que se puede crear dentro de nuestro país. Cuando la capacidad humana la hemos tenido, pues hemos creado una civilización tan antigua como las 5 más antiguas del mundo. Porque en el presente también no podemos seguir haciéndolo y no estar vendiendo nuestros recursos como el litio o el gas para que sean otros, o el petróleo, no lo sabemos utilizar, y ni qué decir de los demás recursos diversos que nuestro país tiene. Entonces hay mucho por hacer. Nosotros con ese terreno que nos han dado por 99 años, hemos estado conversando con varios ministros, pero no les interesa, porque nosotros no tenemos presupuesto para poder promover el desarrollo. Sí les dijimos a ellos, vamos a hacer un centro cultural, pero también un instituto tecnológico que pueda formarlos en relación con los recursos que hay en esa parte del país, porque cada parte del país es diversa, como marcaba Carlos Amati León, que lamentablemente nos dejó. Pero hay que tener pues una visión de la realidad de nuestro país y trabajar de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria y con visión del desarrollo y de mejorar las condiciones de vida de nuestra nación, identificándonos entre todos, superando la diversidad. Bueno, siguen los paralelos, y sí, vale la pena muchísimo basarse en problemas para poder llegar a resolverlos en algún momento. Y juntándose las distintas especialidades van a contribuir mejor a todo esto. Y existen esfuerzos de relación interuniversitaria, interdisciplinaria y todo lo demás. Y el CONCITEC siempre ha estado empujando esa línea justamente. Una idea que fue de Benjamín, si no me equivoco, fue la de juntar las universidades que más publicaban y que más trabajos realizaban en investigación científica. Bueno, cuando me tocó estar de autoridad universitaria fue una de las cosas que más empujé. Ahora parece que está de capa caída, pero
todavía es posible, supongo yo, resucitar ese esfuerzo que reunió dinero y que empezó a aplicarse, pero con cuentagotas y en formas casi individuales en lugar de lo que se buscaba, que era que hubiese contribuciones de varias instituciones simultáneamente. Y hay un pensamiento que está en la base de lo que acaba de decir Shady, que es, perdón, Shady, bueno, sí, el apellido, el asunto es algo que había escuchado yo y se lo atribuía a una persona diferente del que lo fue. Parece que quien lo dijo originalmente fue Alberto Hurtado, que nosotros, como cualquier sociedad, y en este caso se refería a todos los peruanos, no podemos permitir ser colonizados en las ideas, porque el depender de las ideas es la mayor de las esclavitudes. Entonces, pues las ideas son las que nos pueden llevar adelante y las ideas pueden ser buenas o malas, pero hay que, bueno, debatirlas y ver cuáles tienen qué cosas de bueno y extraer lo bueno y aplicarlo y definir si realmente se tiene soluciones para los problemas que existen. Y tenemos problemas por todos lados. El problema del agua, el problema de la nutrición, el problema de la desigualdad, la falta de equidad, que bueno, la compartimos con casi toda Latinoamérica. Tenemos los mayores índices de inequidad que existen en todos los continentes, y cosas por el estilo. Por supuesto, la energía es importante también y probablemente deberemos aplicar a energías que sean las mejores para cada área. No simplemente decir, bueno, vamos a usar eólica porque está de moda. No porque esté de moda, es porque se aplica en ese sitio. Tiene que determinarse con evidencias qué es lo más aplicable. Bueno, uno puede ser entusiasta de energía solar y hay cosas muy simpáticas que se han hecho con ella. Tenemos personas específicas que se ha realizado fundamentalmente en la UNI y en la Católica, hasta donde yo modestamente he podido averiguar, y amigos míos también han estado trabajando con ello. Hemos hablado, yo he mencionado por ahí que yo he estado metido un poco en el asunto de las comunicaciones, junto con personas de la Católica y con gente internacional, y que poco a poco están llevando conocimientos también por medios electrónicos a distintos sitios. Pero no se debe olvidar la palabra escrita, que eso es más popular, llega más rápido a quedarse en el conocimiento. Si votamos los papeles, estamos un poco fritos, porque los papeles permanecen donde muchas veces Internet y otras fuentes pueden estarnos engañando. Sabemos que hay un montón de noticias falsas y es bastante difícil que una persona que no tiene un adiestramiento especial pueda reconocer algún tipo de noticias falsas que puede, bueno, engañar a mucha gente. De hecho, engaña a algunos de mis condiscípulos. Hace poquito he visto una noticia propuesta con respecto a cómo el movimiento de la lengua puede favorecer que no se produzca el Alzheimer. Eso tiene que demostrarse primero. Muy difícil que eso pueda ser cierto. Y cosas por el estilo. No debemos creer lo primero que aparece. Y si ya salió la manito de nuevo, bueno. Lo que tenía ahí es otra cosa. Y me voy a permitir que diga esto. Ustedes ya escucharon alguna vez que hubo un premio Nobel, mejor dicho, un premio otorgado el año 16, eso lo he leído recientemente, así que todavía me acuerdo algo, por cómo hay áreas del cerebro que tienen determinados grupos de células que pueden determinar dónde es que está una persona ubicada. Y por otro lado, hay otro conocimiento que casi ha opacado eso, y quizás lo conozcamos todos, como el fenómeno de la célula o la neurona Halle Berry o la neurona Jennifer Aniston. El mismo grupo
no el que ha dicho que ganó el premio Nobel, sino el mismo grupo de investigadores, que creo que son de California o un sitio por el estilo, donde estaba un señor de apellido Koch. Siendo microbiólogo, me acuerdo de Koch muy fácilmente. Desarrolló toda una investigación que ha durado por lo menos 10 años en un grupo para poder demostrar que hay áreas específicas de muy poquitas neuronas y tal vez una sola que al ser estimuladas durante una intervención quirúrgica directamente con estímulos eléctricos evocan para el paciente que está despierto la imagen de una persona específica, un lugar específico, un edificio determinado. Puede ser, bueno, Halle Berry, o puede ser Jennifer Aniston, o puede ser un lugar de Venecia, o puede ser la Torre de Pisa, o cosas por el estilo. Todas esas cosas las han estado investigando. Y aquí está el fenómeno opuesto. Y que yo, bueno, por curiosidad también, y de puro curioso yo, se me ocurrió preguntarle a una oftalmóloga con discípula mía que se dedica a la retina, aunque está jubilada, obviamente, porque tenemos la misma edad, el fenómeno opuesto. Yo cometí el error de demorarme demasiado en ser revisado, como debía ser anualmente por lo menos, con respecto a la presión intraocular. Y bueno, sufrí la pérdida de parte de las capas de la retina en el área central de mi ojo izquierdo. Y ahora, cuando por alguna distracción fijo la vista en algún lugar, veo patos. No estos patos, veo al pato Donald. Le pregunté si eso tenía algo que ver con el efecto de las células Halle Berry. Me dijo, no, no sé, no tiene nada que ver. Ya, bueno, no sé si llegaré a averiguar algo más sobre el aspecto, pero esta curiosidad, y yo no he hecho eso, está hecha con inteligencia artificial, la hizo uno de mis hijos, el menor, y que es el papá de mis nietos número 5 y 6. Imagínense que son el pato Donald. No soy yo quien pueda dibujarlo así. Ahí nomás llego. Muchas gracias, Humberto. Bueno, quizás convenga, como dice aquí, dar algunas reflexiones finales y luego tener algunas preguntas. Bueno, mi reflexión es que uno en realidad hace ciencia para dos cosas: para conectarnos y conocer qué es el mundo en el que estamos, y dos, para conectar cuál es la sociedad en la que vivimos, con quién convivimos. Entonces ahí están las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ambas preocupaciones son importantísimas, son decisivas para el ser humano. Por eso se hace ciencia, para estar bien donde estamos y con quienes estamos. Ese es el motivo para hacer ciencia, el motivo de fondo. En última instancia, eso es lo que nos impele a hacer ciencia. Y, digamos, conocer qué es lo que tenemos en el espacio físico. Por ejemplo, la diversidad peruana es famosa, es uno de los países más diversos del mundo. Hace poco hubo una reunión de APEC en Lima, participaban Rusia, China, Japón, Australia, Estados Unidos, en fin, países enormes, enormes. Y ninguno de esos países tenía tanta diversidad biológica como el Perú, ni Rusia, que tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, es un país al que hay que conocer bien, el Perú hay que conocerlo. Lo dijo un momento de una manera muy interesante la doctora Chadi, con la visita a las zonas ecológicas del Perú con Manuel Purgar Vidal, que fue el que las definió mejor. Pero en realidad lo que tenemos es tan gran diversidad que somos una especie de banco de información genética para toda la humanidad. Y eso se ha apreciado en APEC. En la última reunión que hubo acá se presentaron los proyectos y han quedado muy impresionados. Visitamos, por supuesto, el Museo de Historia Natural de San Marcos con todos los delegados de las 21 economías. Han quedado impresionados
del enorme potencial del Perú para asegurar la calidad de la vida de todo el mundo, no solo del Perú. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser importante hacer ciencia en el Perú? ¿Cómo no va a ser importante conocer cuáles son las propiedades, cómo podemos transformar, cómo podemos usar y cómo podemos proteger toda esa riqueza? Y lo mismo pasa con los materiales geológicos, como los Andes son, creo que crecen más o menos medio centímetro por año los Andes. Entonces los Andes llevan a pocos millones de años desde que existen, relativamente. Entonces son nuevos, hay una enorme cantidad de formaciones metálicas y no metálicas que son una riqueza extraordinaria. El Perú está entre los 10 países que exportan más minerales en el mundo. Es una potencia en minerales. De hecho, los metales más usados en el mundo se producen mayormente en el Perú. Y por supuesto tenemos una diversidad climática que la conoce bien la doctora Ruchadi. Tenemos una diversidad humana también, ¿no? 49 lenguas, 17 familias lingüísticas, una riqueza cultural enorme, pero es patrimonial. Necesitamos hacer la cultura viva. Y para que sea cultura viviente y que sea referencia en el mundo, necesitamos hacer investigaciones. Necesitamos entender, por ejemplo, por qué el Perú está, cómo podemos vivir los peruanos con los distintos fenómenos naturales extremos que se producen en el territorio. El fenómeno del Niño es mundial, pero en realidad es aquí y en Ecuador donde tiene el mayor impacto, en tierra. En el mar sí, es en todo el mundo, pero en tierra es aquí en el Perú. Y los deslizamientos de tierra, la masa glaciar intertropical es en el Perú la más alta, la más grande del mundo. Es decir, no hay más masa, no hay ningún país en la zona entre los dos trópicos, no en el norte ni en el sur, obviamente, que tenga más masa glaciar y la está perdiendo. ¿Cómo no vamos a necesitar conocer lo que pasa con nuestra masa glaciar, de la que dependemos para la energía, sobre todo hidroeléctrica, la mitad de nuestra energía? La energía que consumimos es de origen hidráulico, del agua que cae, y además también tenemos actividad volcánica intensa, lo mismo que en Colombia o en Chile. Tenemos también deslizamiento de tierras todos los años, por supuesto, y el terremoto que nos están prometiendo desde que 1746 fue el último gran terremoto en el Perú, ¿no? Destruyó todo Lima, hubo un tsunami que tapó todo el Callao, lo destruyó totalmente y llegó hasta La Legua. Por eso se le llama La Legua, y ahí pusieron una cruz porque la idea era que la Virgen de La Legua había detenido las aguas en ese lugar. Hasta ahí llegó el tsunami. Es decir, la mitad de la distancia entre el Callao y Lima, hasta ahí llegó el tsunami. Todo quedó sepultado en 1746. Todo el Callao y Lima quedó destruida. Entonces, ¿cómo no tener que estudiar todos los fenómenos geofísicos que en nuestro país son extremos? Tenemos mucha abundancia de genes, mucha abundancia de climas, pero mucha escasez de tierras de cultivo, por ejemplo. Solo 3% del país es cultivable, 3%. El 70% se ha perdido. Además se pierde y se sigue perdiendo. Y sin embargo, entonces necesita. Y también el agua. No hay agua donde se le necesita. Mejor dicho, donde está la gente. El 97% del agua que cae el agua escorrentía se va al Atlántico, donde hay mucho menos población en el Perú. El 2%, 1.5% viene a la costa y el 0.5% en la cuenca del Titicaca. Entonces, en realidad, claro que tenemos que estudiar mucho, investigar, pensar científicamente y usar todo esto por un lado, para mejorar la calidad de vida de las personas,
reforzar su identidad, pero también para servir al mundo, para ser parte del mundo y transmitir cultura, transmitir capacidad de pensamiento, de conocimiento. Esto creo que es una reflexión necesaria a partir de las exposiciones que han hecho nuestros queridos amigos. En realidad, Humberto y Ruth son dos científicos de los más queridos del país. Los queremos muy profundamente por el trabajo que han cumplido. En todas sus historias de vida son ejemplares. Y yo creo que esto es un reconocimiento. O sea, darles el premio Campodónico ha sido, por supuesto, una de esas expresiones de cariño, ¿no? De reconocimiento que hemos podido darles a ellos. Se ha olvidado Ruth, pero ella también recibió el premio Concitec en 2005. No era tan importante como el premio Campodónico, por supuesto. Muchísimas gracias. No era tan importante entonces tampoco. Hay una cuestión que me parece importante. Arqueología no es solo recuperación y presentación de los sitios con fines turísticos. Creo que lo más importante es recuperar una historia social de cómo se manejó el territorio a través de milenios y que dio buenos resultados. Son conocimientos científicos, tecnologías aplicadas que se han dejado de usar. Por ejemplo, en esto del manejo hidráulico. Esa admiración de especialistas que han venido a hacer estudios y acá no se promueve la investigación y no se tienen en cuenta los resultados que han ido obteniendo. Por ejemplo, eso de aprovechar de derretimiento, más del 50% ya no tenemos nevados. ¿Y qué va a ser en el futuro con el calentamiento global? En cambio, nuestras sociedades ancestrales, que ya conocían que esos fenómenos se presentaban periódicamente, crearon tecnologías que hasta ahora algunos pueblos las mantienen, como es siembra y cosecha del agua, le llaman, o las amunas. Guaruguaro creo que es otra cosa. O puede ser que en los idiomas pertinentes, ¿no? Pero tengo conocimiento de que se mantienen, por ejemplo, en Guarochirí, y se junta la gente en determinada época del año, llevan el agua a través de una limpieza que hacen de los conductos hacia lugares geológicamente permeables. Y esa agua de las lagunas derretidas de los nevados se las llevan y las introducen y crean un río subterráneo. Entonces, el río normal puede estar seco por falta del aprovechamiento del agua ya de las lagunas y nevados, pero el río subterráneo las mantiene, el agua, y la recuperan a través de la cuenca, a través del tiempo, y eso es algo que da pena cómo ya no se está usando, porque para eso ellos han creado manantiales, puquios. Entonces el río seco, pero a la gente no le falta el agua cerca de sus centros poblados. ¿Pero se puede tomar esa agua? Sí, sí, es agua pura que la han infiltrado en lugares geológicamente permeables. Y eso es lo que han consumido y ha sido estudio que han hecho belgas. Y eso le llaman, cómo estas sociedades han tenido conocimientos de ingeniería hidráulica que ya no usan en el presente. Como les digo, ha habido algunos peruanos que lo han estudiado, ¿eh? Alencastre, por ejemplo, estuvo bien metido en eso, pero no le hicieron caso. O sea, lo malo es que en las políticas de gobierno no hay visión del territorio donde gobiernan y no se tiene en cuenta la identificación de todo el conocimiento creado en el pasado para poderlos mejorar en el presente y seguir utilizándolos, porque los conocimientos han avanzado también. Hemos quebrado todo el modelo de trabajo a Melody. Tenemos que, a propósito,
Pacasmayo significa río oculto, ¿no? Es que el río se mete debajo de la tierra y sale debajo del mar. Y eso pasa con muchos ríos. Debajo de todo Piura, Lambayeque, hay un mar de agua dulce, pero está como a 3.000 metros de profundidad. Pero es un mar, es una cantidad enorme de agua que se ha filtrado durante millones de años. En Arequipa se sabe que hay un mar también que es más grande que el lago Titicaca. Bueno, aquí más bien, claro, hay que investigar todo en el Perú, todo está por hacerse, pero nos han pedido que... sí. Cada uno tiene que decir palabras finales. Bueno, he quedado impresionado por la coincidencia de un montón de ideas y la necesidad real de que existe este diálogo con alguna frecuencia. Parte de la idea de todas las celebraciones es dejar algo para la posteridad. Y que las buenas ideas puedan seguir su desarrollo y su futuro. Iniciativas interesantes como el desarrollo, por ejemplo, de un nuevo futuro para el árbol de la quina, creo que merecen, por ejemplo, un apoyo interesante. Tenemos el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral, y el reino vegetal está representado por la quina. La quina fue una gran riqueza del Perú y ahora no. Ahora toda la quinina que se produce en el mundo, bueno, proviene del Asia. Y bueno, se puede decir que la robaron. Bueno, pues se hizo varias cosas. Estoy viendo ahí que hay tragedias metidas por medio. Ha habido efectivamente robos, contrabandos y cosas por el estilo. Pero ahora hay que recuperar el árbol en muchos sitios y puede hacerse. Ha habido una noticia hace poquito de que en la Plaza de Armas de Trujillo, si no me equivoco, está creciendo un árbol de quina. Así que, bueno, son muchas especies del género cinchona y bueno, ¿cuál será la especie que está creciendo allí? Si será maderable, si tendrá productos farmacológicos o no. Estamos hablando del reino animal también. Está representada la vicuña, pero la lana no es solamente de la vicuña. Y no solamente es la lana lo que producen los animales, también producen otras cosas, entre ellas la carne. Y tenemos las gallinas de altura, que tienen poros diferentes en su cáscara y permiten entonces que haya una buena transmisión de oxígeno suficiente para que puedan desarrollar los huevos hasta poder nacer, bueno, nacer no es el término, eclosionar los pollitos, cosa que no ocurre con las gallinas de costa. Tenemos los animales que están ya preadaptados a la altura, como los cuyes, fuente de proteínas. ¿Cómo los protegemos de las bacterias que nosotros tenemos y que pueden en los criaderos producir tremendas epidemias? Bueno, no epidemias, zoodemias. Y zoonosis también, porque pueden pasar al hombre y cosas por el estilo. ¿Y por qué tenemos que depender de antibióticos que son producidos en otras partes? El Perú ha producido antibióticos que llegaban a todas partes de América, se exportaba la base para los antibióticos hasta Estados Unidos. Y eso lo produce la misma fábrica que producía Ajinomoto. Bueno, el Perú ha tenido un montón de episodios así de sub y baja, de riquezas generalmente extractivas, que después han creado algunas fortunas y de alguna manera desaparece. Saben ustedes el asunto del guano, saben ustedes el asunto del caucho, y ahorita acabamos de hablar de los antibióticos beta-lactámicos, cosa que posiblemente no está en el conocimiento de mucha gente. Y a eso es lo que pasa. Hay que tener no solamente el desarrollo inicial de la buena idea, sino también todo el esfuerzo de mantenimiento y de crecimiento de no solamente una idea, sino de una industria
y de que exista la protección necesaria para que ésta pueda difundirse lo suficiente a donde sea necesario. Y no me refiero que la protección tiene que ser liberación de impuestos y cosas por el estilo, tiene que ser una protección del bandidaje incluso, porque eso también hay. Y es lamentablemente algo con lo que tenemos que todavía que sobrevivir, y ya lo hay internacional. Bueno, yo no quiero seguir extendiéndome, todo el mundo tiene quejas también de todo lo que hace y no me gusta ser quejoso, pero ahí vamos. Y con respecto a la agricultura está en un boom y eso lo sabemos, pero no es una agricultura tradicional, es una agricultura que se está haciendo con sistemas muy avanzados de tipo artificial sobre arenales en la costa. Bueno, en fin, uno va a seguir sacando ideas porque hay muchas en el sombrero. Hoy no vamos a arreglar el país, pero hemos comenzado esa tarea. Muchísimas gracias, Melody. Ella quiere ahora también decir algo, ¿no? Bien, agradecer en primer lugar a los doctores que amablemente han aceptado esta invitación para acompañarnos y poder reflexionar y darnos la perspectiva de cada uno en torno a un tema muy importante en nuestro país, como lo es la ciencia y su aplicación sobre todo en la educación peruana. Ha sido un conversatorio muy interesante. Agradecemos también la asistencia de cada uno de ustedes y, por supuesto, al Centro Cultural que nos ha acogido en esta noche. Esta es una de las actividades que estamos realizando en el marco de los 30 años del Premio Esteban Campodónico. Este premio que reconoce a personas y a instituciones que desarrollan una labor que impacta de manera muy positiva en nuestro país. Y bueno, para muestra de ello tenemos aquí a dos de nuestros galardonados, como son la doctora Ruth Chadi y el doctor Humberto Guerra, que realmente tienen una trayectoria muy importante, una trayectoria destacada, trabajando muchísimo en favor de nuestro país desde su respectivo ámbito. Muchas gracias, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, el Premio Esteban Campodónico, para que conozcan también a muchos más galardonados que día a día trabajan mucho por hacer de este país un lugar mejor. Muchísimas gracias y los invitamos a compartir un pequeño coffee en la parte del jardín interior. Muchas gracias, buenas noches.